9. Y ahora vamos a hablar de otro de los temas del día. Arrancamos el resumen de noticias contando que el riesgo país continuó bajando, que ya recortó más del 50% en lo que va del año y que en este caso se ubica alrededor de los 932 puntos básicos, que básicamente, valga la redundancia, quiere decir que Argentina paga una tasa extra por el crédito, extra respecto de la de los bonos a 10 años del Tesoro norteamericano, de 9.32. Eso es 932. Son 9 puntos más de tasa respecto a los bonos soberanos del Tesoro norteamericano, que hoy están pagando un 4.20 y algo. Pero para entender, cuando uno no tiene acciones, no tiene bonos, no toma un crédito, ¿en qué repercute en nuestra vida la baja del riesgo país? Estamos en comunicación con Ramiro Castiñeira, que es economista. ¿Cómo estás, Ramiro? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, una noticia que celebra el gobierno y los ciudadanos de a pie, los que no tenemos bonos ni del Tesoro norteamericano ni de la Argentina, no tenemos ninguna acción, nos levantamos todos los días, nos arremangamos y vamos por un sueldo. ¿En qué nos beneficia la baja del riesgo país? No tengas duda que te beneficia porque al margen de primero, si tenías bonos o acciones, la baja del riesgo del país implicó que, por ejemplo, duplicaron y hasta triplicaron el valor. La deuda argentina, la Argentina del default que reventaba reservas, la Argentina que que dilapidaba el futuro, si querés, la deuda de esa Argentina no valía nada. En un momento llegaban a valer, imagínate, un título de deuda, ¿no?, de 100 pesos, 20. Y no obstante en el mercado valía el 10%. Claro. Para tener una idea, ¿no?, del 10, 20% en el mejor de los casos. ¿Y hoy en cuánto está? ¿60? Y ya subió a 60. Ya subió a 60 y en algunos ya tenés en 65 de paridad. Es decir, que de esa Argentina, la deuda argentina empieza a tener credibilidad. Es decir, sí, ahora el Estado me va a pagar esa deuda que emitió, si querés, gobiernos anteriores, y no valía nada en el mercado porque dicen, total, no me van a pagar. Lo mismo le sucede a los bonos de Venezuela, lo mismo le sucede a un bono de Cuba, imagínate. Es decir, no vale nada esa deuda porque sí, total, Maduro en día va a pagar esto. Es un pagadíos lo que están haciendo nada más. Bueno, la deuda que emitieron gobiernos anteriores y que todo el mundo decía, mirá, esta Argentina que se rifa el futuro, que revienta reservas, que ya no tiene una moneda, tiene déficits fiscales inmensos, esto lo único que van a hacer es, no tiene valor. Bueno, empezó a cambiar la realidad. Argentina en solo un año ahora tiene superávit fiscal, tiene superávit externo, tiene superávit energético, empieza a recomponer sus reservas, empieza a bajar el proceso inflacionario, empieza a civilizar su macroeconomía nuevamente, se eliminan las restricciones cambiarias, se eliminan las restricciones sobre las importaciones, se eliminan las restricciones de todo, ¿no?, los controles de precios. O sea, se empieza a civilizar la Argentina, empieza a tener más sentido, esa deuda empieza a tener valor, es decir, bueno, esta Argentina sí me puede llegar a pagar esa deuda que finalmente emitieron en su momento. Y en consecuencia los bonos y las acciones empezaron a subir en Argentina, ya te digo que multiplicaron por 2 o por 3. Finalmente, y para resumir la idea, en el mundo de bonos y acciones, Argentina abandona esa idea comunista, socialista, donde no se paga nada y se revienta absolutamente todo el Estado, y empieza a tener valor también ahora las empresas privadas, por ejemplo, las acciones de cualquier empresa privada también duplicó en el último año su valor. Entiendo. Tenemos, en el límite, fíjate, el YPF llegó a valer $3. $3. Hoy está buscando los $30. O sea, de la Argentina comunista a la Argentina civilizada, el YPF multiplicó por 10 su valor. Sí, súper interesante tu mirada desde los mercados financieros internacionales e incluso desde el mercado financiero local y el impacto que esto tiene también en las empresas nacionales. Vos dabas el ejemplo de YPF. Te vuelvo al ciudadano de a pie. Explícame en qué medida todo esto que macroeconómicamente y en términos financieros es bueno, y lo explicaste súper bien, ¿cuándo le va a llegar la vuelta al ciudadano de a pie que se levanta todos los días a las 6 de la mañana? ¿En qué la va a ver? Primero ya la está viendo, la parte que estábamos hablando de que la inflación, el riesgo país también baja porque está bajando fuerte la inflación, desde ese 25% mensual al posiblemente octubre esté cerrando por debajo del 3% mensual,
Bueno, eso también está... finalmente Argentina recupera el sistema de precios en la economía. Todavía con un número de inflación muy alto, vos fíjate que 3% mensual es lo que tiene cualquier país civilizado en un año. Claro, sí, ¿No? O sea, todavía hay un montón para recorrer y que para Argentina continúe mejorando. Bueno, pero no obstante pasar de un 20... la inflación es como la niebla, ¿no? Si hay hay un nivel de niebla que ya no te permite conducir. No, sí, claro. Bueno, ese 25% de inflación que llegamos en diciembre era ya toda la economía, no todos los autos parando al costado de la banquina, porque ya no se ve ni a la semana siguiente. No, de hecho, ya hablábamos de inflación semanal. Invivible, total. Ahora todo eso se empieza, nuevamente empezamos a hablar de inflación mensual, y después, si la cosa sigue yendo bien, va a suceder como en los países desarrollados, que se habla de inflación anual, 3% del año, a lo sumo es 4, punto. Es nada Ahora, más Ramiro, pensaba en la necesidad de la reactivación económica. Entiendo que hay sectores que están reactivando con bastante disparidad, algunos todavía están muy deprimidos, bueno, obviamente la construcción, entre otros, y pensaba en qué punto esta cuestión del riesgo país no impacta también en el crédito, ¿no? En el crédito tanto para la inversión concreta de las empresas argentinas como en el crédito personal. Si este abaratamiento de la guita para la Argentina no va a contribuir en el mediano plazo, como un aspiracional, a la reactivación económica. ¿Cómo ves esa correlación? Mira, un punto muy importante al respecto es que como el Estado ya no tiene déficit, entonces, ¿qué pasaba? Cuando el Estado tenía un déficit y era de proporciones increíbles, calcular que para ser parte de la Unión Europea, los países para compartir el euro, de máxima tienen como regla fiscal no tener un déficit que no pueda superar 3 puntos del PBI. Bueno, la Argentina de Alberto Fernández entregaba al gobierno con un déficit de 15 puntos del PBI. De 15. Sí. Consecuencia, para que veas el desborde macroeconómico que eso exigía. No solo muchísima emisión monetaria, sino también se llevaba todo el ahorro de los argentinos, ¿no? Iba el Estado a los bancos y se llevaba todo el ahorro. Ahora, como el Estado ya no tiene déficit, los bancos perdieron al principal cliente, que era el Estado. Sí. Y en consecuencia, ahora los bancos dicen, bueno, como si ya no nos toca más timbre el gobierno nacional buscando plata, le tenemos que empezar a prestar al sector privado. Y bueno, lo que estamos viendo es el resurgir finalmente del crédito al sector privado gracias al equilibrio en las cuentas públicas. Entonces vos fíjate que ya son dos directos los beneficios en el equilibrio en las cuentas públicas. Primero, como se apaga la maquinita, se afloja mucho la inflación. Segundo, como el Estado deja de buscar los ahorros de los argentinos en los bancos, también reaparece el crédito a privados. Y de repente estamos hablando hasta de crédito hipotecario, para que veas cómo el círculo virtuoso, lo que fue un círculo vicioso de constante colapso de toda la economía, fíjate cómo de a poquito se convierte en un círculo virtuoso en cualquier otro rincón. Desde la mejora del salario, desde la reactivación económica, y bueno, y así se va. El riesgo país te está mostrando que hacia futuro la expectativa hacia futuro. Argentina está finalmente normalizando su macroeconomía y en consecuencia hay buenas expectativas hacia el futuro, por eso aumenta el valor de la deuda, por eso aumenta el valor de las acciones y las empresas argentinas, y cierro con esto, y también mejora en ese combo donde hay más posibilidades de hacer negocios privados en Argentina, aumenta la posibilidad de que aumente el empleo y también de que aumente y recupere el salario privado. Que Ahí está, me quedo con esa parte, porque obviamente que el análisis que hiciste en términos de mercado financiero internacional es impecable, pero me importa poner el acento en que estas noticias que a veces nos suenan tan lejanas, bajó el riesgo país, y con qué se come, bueno, en el mediano plazo debería tener un impacto positivo también en la economía real, en crédito, reactivación y empleo, ¿no? Que en definitiva se trata de eso. No tengas dudas. De hecho, si estamos hablando de que la economía, fíjate que todo el sector privado para el año que viene ya están esperando un crecimiento en torno al 4%. Ojalá. ¿No? El oficialismo ya está en 5%. Y de hecho el FMI también está hablando del 5%. Pero olvidémonos del oficialismo y miremos las proyecciones privadas. Ya están hablando de que la economía tiene un rebote más o menos que va a ser del 4% para el año que viene. Bueno, eso es gracias a que bajó la niebla, a que la posibilidad de empezar a hacer negocios privados. Sí, con inflación es inviable todo, Ramiro. Es inviable todo, porque se te diluye el salario, porque generas nuevos pobres, porque es el impuesto más regresivo que existe.
la inflación hace todo inviable, ¿no? Y ni hablar del crecimiento económico, improbabilísimo en un contexto de inflación desmadrada. Así que esa es la madre del borrego. Y bueno, y después lo demás, ojalá se siga acomodando. Y cierro con esto, Sí. en el sentido de que la inflación era la consecuencia del desborde fiscal. Sí, claro. ¿no? Sí, para sí, entender de la de por qué teníamos mucha inflación o por qué no tenía crédito la Argentina o por qué... Hola, sí. Hola, ¿hola? Sí, te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás? No, sí, ahí te escucho. No, te decía de que todo el desborde que nos vendían el famoso Estado presente y al final el Estado presente con un desbordante déficit fiscal era el que estaba la Argentina agonizando en recesión, por inflación lanzada, falta de crédito. Bueno, el equilibrar las cuentas públicas permite revertir todo ese proceso, la gente ya se dio cuenta y por eso, aun cuando el ajuste es muy fuerte y sí, no estamos hablando de equilibrar las cuentas públicas después de un desborde increíble, bueno, la gente entendió, bueno muchachos, pero si la cosa estaba tan desbarajustada que yo lo terminaba pagando con inflación, con falta de crecimiento y con salario bajo, bueno, pongan el Estado en equilibrio, así el sector privado puede volver a reactivarse. Gracias, Ramiro, por la explicación. Por favor, cuando quieras repetimos. Muchas gracias. Era Ramiro Castiñeira, economista, en el aire del Observador 107.9.